Un cambio de color y otras más que vamos a ver. ¿Ya? Está bien. Pues vamos a ver la teoría y de ahí vamos a avanzar un poco con la práctica neta. ¿Sí? María Fernanda, ¿me puedes ayudar leyendo solo la introducción hasta antes del principio de la técnica? ¿Hasta dónde? O sea, solo la introducción hasta antes del Introducción. La técnica de ELISA ha transformado el diagnóstico médico y la investigación científica, convirtiéndose en uno de los métodos más utilizados para detectar la presencia de antígenos o anticuerpos en una muestra biológica. Desarrollada en la década de 1970 por los bioquímicos Peter Tillman y Eva Engvall, esta técnica ha evolucionado desde sus aplicaciones iniciales en la detección de anticuerpos en sueros a convertirse en un estándar de oro para una amplia variedad de pruebas diagnósticas. En sus primeros años, ELISA fue utilizada principalmente en el diagnóstico de infecciones virales, especialmente para detectar anticuerpos frente al virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, y otros agentes patógenos. Con el tiempo, la técnica se ha adaptado y mejorado para ofrecer resultados más rápidos, específicos y cuantitativos. Hoy en día, ELISA es un método indispensable en el laboratorio de diagnóstico clínico y de investigación en todo el mundo. Según el informe de la Organización Mundial de la Salud, OMS, más del 90% de laboratorios en países desarrollados utilizan alguna variante de ELISA para diagnosticar diversas enfermedades, desde infecciones virales y bacterianas hasta trastornos autoinmunes y cánceres. Entre las enfermedades más comunes donde ELISA es considerado el estándar de oro, se incluye el diagnóstico de VIH, hepatitis B y C, malaria y enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide. Además, en el ámbito de las alergias, ELISA se emplea para detectar anticuerpos inmunoglobulina E específicos, lo que permite identificar alérgenos responsables de diversas reacciones alérgicas. El impacto de ELISA en la medicina moderna es incuestionable y su capacidad para proporcionar resultados precisos y reproducibles ha sido fundamental para mejorar la salud pública a nivel global. Gracias, María Fernanda. Entonces, lo que mencionaba Valesca es cierto, chicos. El ELISA, como su nombre lo dice, trabaja con una E de enzima. ¿Sí? Entonces, lo primero que nos va a servir para el diagnóstico médico. ¿Sí? Bueno, no solo médico, yo pondría también otro tipo de diagnósticos, veterinario, porque también a los animalitos frecuentes les hace ELISA. ¿Sí? Dos, como les he mencionado, tiene que haber la participación de una enzima. ¿Qué es una enzima? Es un complejo proteico que ayudaba a reducir los tiempos de reacción. Ya, un complejo proteico que ayuda a generar una reacción, que puede ser catalizándolo. No un aminoácido, porque sería un conjunto de aminoácidos con una proteína. ¿Ya? Ahora, una enzima es una proteína, en eso estamos de acuerdo, ¿cierto? A ver, alguien que me pueda decir un ejemplo de una enzima. La milasa. La catalasa. La catalasa. Las liasas, tal vez. La lipasa. Ya. Todas las que terminan en asa, ¿cierto? Ya. Y pues la función que tiene una enzima es, uno, utilizar un sustrato que lo va a catalizar o va a generar una reacción para generar una molécula resultante. ¿Sí? ¿Ok? En el proceso de ELISA pasa eso. Vamos a exponer nuestro trabajo del antígeno anticuerpo a una enzima que descompone un sustrato y me va a dar un resultado. ¿Sí? Ahora, ese resultado puede ser medible porque puede ser por espectrofotometría, puede ser, como mencionó Valesca, colorimetría, un cambio de color, o puede implicar incluso a veces fluorometría, un fluorócromo que pinte un color, ¿sí? O mejor dicho, una señal de luz que pueda ser interpretada. ¿Ok? Y esto, que son las formas de medición de esa unión de antígeno con anticuerpo, me va a permitir dar un valor.
que se pueda cuantificar. ¿Sí? Si algo yo puedo cuantificarlo, me permite saber un diagnóstico médico. ¿Sí? A diferencia de la inmunocromatografía no cuantificaba, ¿cierto? Solo me decía que era cualitativo. El ELISA sí me permite cuantificar. Entonces me va a poder dar un diagnóstico un poquito más certero porque voy a tener un número. ¿Ok? En el proceso de inmunocromatografía, ¿cómo yo comprobaba que la prueba funcionaba? Con el Con el control, porque tiene un control. ¿Sí? El ELISA también tiene controles. ¿Ok? También tiene un proceso de calibración, de hecho, si es que lo trabajamos en un equipo semi-automatizado. Pero esto implica que yo voy a tener que trabajar con valores estándares. ¿Sí? Cuando yo trabajo con un estándar, voy a poder saber si es que mi prueba está funcionando o no. ¿Sí? Ahora lo vamos a entender un poco más. Daniel, ¿puedes leer todo el principio de la técnica ELISA? Así es, doctor. El principio básico de ELISA se basa en la interacción específica entre un antígeno y su anticuerpo correspondiente, lo cual permite la detección e incluso la cuantificación de estas moléculas en una muestra biológica. La técnica utiliza una enzima unida a un anticuerpo o un antígeno, que tras una reacción enzimática produce una señal medible, generalmente un cambio de color que es proporcional a la cantidad de antígeno o anticuerpo presente. La prueba se lleva a cabo sobre una placa de microtubulación, generalmente una placa de 96 pozos. En primer lugar se inmoviliza un anticuerpo específico en caso de detectar antígenos o un antígeno específico en caso de detectar anticuerpos. En las paredes del pozo, a continuación se añade la muestra biológica como suero plasma que contiene el antígeno o anticuerpo a detectar. Si la muestra contiene el analito de interés, se formará un complejo entre este y el anticuerpo inmovilizado. Luego se añade un segundo anticuerpo que está marcado con una enzima como la peroxidasa de Rábano o la fosfatasa alcalina. Este anticuerpo se une al complejo formado entre el antígeno y el primer anticuerpo. Finalmente se agrega un sustrato que al reaccionar con la enzima genera un cambio de color. Este cambio de color se mide utilizando un espectrofotómetro y la intensidad de color es directamente proporcional a la cantidad de analito presente en la muestra. El tipo de enzima y el sustrato utilizados en la reacción determinan la modalidad de la señal, que puede ser colorimétrica, fluorescente o quimioluminiscente. La versatilidad de la técnica permite que se adapte a diversas aplicaciones, como pruebas de diagnóstico, investigaciones científicas y estudios epidemiológicos. Ya. Entonces, Daniel, la prueba de ELISA detecta antígenos o anticuerpos. O ambos. ¿Ambos? Ambos. Ya, dependiendo qué tipo de ELISA hagamos. ¿Sí? ¿Qué más? Ahora sí. María Lucina, ¿puedes leer la parte que dice cálculo de resultados? Uno de los principales avances de ELISA en comparación con otros métodos diagnósticos es su capacidad para proporcionar resultados cuantitativos. Para ello, se utiliza una curva estándar, que es esencial para la interpretación de los resultados. La curva estándar se construye a partir de diluciones conocidas de una sustancia de referencia, generalmente un antígeno o anticuerpo, y se correlaciona la absorbancia medida con la concentración de la sustancia. Una vez que se ha generado la curva estándar, se mide la absorbancia de las muestras desconocidas. La absorbancia se refiere a la cantidad de la luz absorbida por la muestra, y esta medida está relacionada con la concentración del analito. Al comparar la absorbancia de la muestra con la curva estándar, es posible determinar la concentración exacta del analito en la muestra, lo que convierte a ELISA en una herramienta muy precisa para el diagnóstico. El cálculo de los resultados cuantitativos es fundamental en pruebas como la determinación de niveles de anticuerpos en enfermedades infecciosas o el seguimiento de tratamientos, como en el caso de la detección de la carga viral en pacientes con VIH. Para mejorar la precisión de los resultados, los laboratorios deben asegurarse de utilizar reactivos de alta calidad, mantener la calibración adecuada del equipo y realizar controles de calidad regularmente. Ya. Pues eso es lo que les mencionaba, ¿no? Necesitamos estándares para generar una curva. ¿Ok? Generalmente una placa de ELISA es algo parecido a esto. Bueno, vamos a tratar de ver un video. Pero son varios pocillos. ¿Ok? Bueno,
ahí dice que pueden haber hasta 96, ¿cierto? Y en cada uno de ellos se va a pegar algo. Puede ser un antígeno. Por lo tanto, en el suero del paciente, ¿qué voy a identificar ya a nivel? El anticuerpo, ¿sí? Porque tiene que buscar su contraparte, ¿sí? Y Fátima, si hay un anticuerpo, ¿qué va a venir en el suero del paciente o en la muestra? El antígeno identificado, ¿sí? Y pues cada uno de estos pocillos no solo es una reacción, sino también tienen que servir para generar los estándares, ¿sí? Por darles un ejemplo. Probablemente si esta es la placa, yo genero las diluciones y utilizo toda esta columna, ¿sí? Y me queda toda esta parte para procesar muestras. ¿Ok? Obviamente si es diluciones, ¿cómo vamos a empezar? ¿En ascendencia o en descendencia? Ascendencia, ¿cierto? Empezaré con algo que tenga, digamos, concentración de 1, luego algo que tenga concentración de 5, 10, 15, 20. ¿Ok? Y después obviamente la máquina va a leer las absorbancias de cada concentración y voy a tener valores de absorbancia para su correspondiente valor de concentración, ¿cierto? 1 para algo, 2 para algo, 3 para algo, ¿sí? Y ese cuadro de doble entrada ya me permite generar un gráfico. ¿Ok? Bueno, vamos al curva estándar que está allí. ¿Lo entendió? Y Emilia, ¿puedes leer ELISA directo? En el ELISA directo, el antígeno se inmoviliza directamente en los pozos de la placa. Después se añade un anticuerpo marcado con una enzima que se une al antígeno presente en la muestra. Este método es simple y rápido, pero presenta la desventaja de que no tiene la misma sensibilidad que otros tipos de ELISA, debido a que no se amplifica la señal. Ya, genial. Entonces, miren, en el ELISA directo, que fue el primero en surgir, tenemos una placa, que puede ser una placa de nitrocelulosa, que lo que está pegado en la placa son antígenos. ¿Sí? ¿Qué va a venir en el suero del paciente? Anticuerpos. El anticuerpo, ¿cierto? Entonces ese anticuerpo va a buscar a su correspondiente antígeno. ¿Ok? Y obviamente para que nosotros podamos cuantificar la reacción, vamos a agregarle una enzima que se va a unir a este complejo antígeno-anticuerpo y un sustrato luego para que se empiece a catabolizar una reacción que pueda ser medible. ¿Sí? El problema es que no se puede escalar, tiene un punto, ¿ok? Como se dice allí, ¿no? Debido a que no amplifica la señal, ¿ok? Entonces ese es el gran detalle de análisis directo, que podemos tener un valor, pero no me garantiza de que realmente genere un valor amplificado, ¿sí? Y pues obviamente no se olviden de que dentro de las enzimas son las que ha mencionado Daniel. Generalmente usan una peroxidasa de rábano o a veces una fosfatasa alcalina. ¿Sí? Son las más comerciales, así que suelen ser las dos más usadas. Claudia, ¿puedes leer el ELISA indirecto? El ELISA indirecto es uno de los tipos más utilizados en práctica clínica, especialmente para la detección de anticuerpos. En este caso, se inmoviliza el antígeno en la placa y luego se agrega un anticuerpo primario no marcado a la muestra. Posteriormente, se añade un anticuerpo secundario que está marcado con una enzima y que se une al anticuerpo primario. Este método amplifica la señal, lo que permite una mayor sensibilidad. El ELISA indirecto se usa comúnmente para detectar anticuerpos frente a virus o bacterias, como el VIH o la hepatitis C. Ya. Ahora, el ELISA indirecto es algo parecido. Tenemos una placa, en la placa van a estar los antígenos, igual. En el suero del paciente va a venir el anticuerpo, ¿sí? Pero le vamos a añadir un segundo anticuerpo, ¿sí? En su guía dice segundo anticuerpo, pero también a veces se le llaman conjugado. Se une un segundo anticuerpo, que está igual marcado con una enzima,
¿sí? Y de esta manera la señal se hace más intensa. Bueno, luego agrego el sustrato, ¿sí? Y gracias a esta ventaja yo puedo cuantificar algo más, ¿sí? Como ahí dice, ¿no? VIH, hepatitis B, hepatitis C, X. ¿Sí? ¿La entendió? Genial. Fátima, ¿puedes leer el ELISA tipo sándwich? El ELISA sándwich es uno de los más específicos y sensibles, utilizado principalmente para la detección de antígenos. En este tipo de ensayo, dos anticuerpos específicos para el antígeno son utilizados. Uno se inmoviliza en la placa y el otro está marcado con una enzima. El antígeno de la muestra de sándwich entre ambos anticuerpos. Este tipo de ELISA es ideal para medir proteínas complejas o moléculas grandes, como las citoquinas, y es ampliamente utilizado en la investigación de enfermedades autoinmunes y cáncer. Ya. Fátima, ¿cuál es el problema de estos dos con respecto a lo que es la IELA? Por darte un ejemplo, ¿no? Te voy a poner en contexto. Tú estás haciendo una ELISA para detectar VIH, ¿sí? Entonces, lo más sencillo es que si tú quieres buscar VIH, estaremos buscando un antígeno al VIH, ¿sí? No es como la inmunocromatografía que a veces buscamos un anticuerpo, ¿no? ¿Ya? Entonces, si yo quiero saber un antígeno del VIH, puede ser PB24, puede ser GP51, qué sé yo, ¿cierto? Entonces, el antígeno puede ser cualquiera de estos dos. ¿Ok? Imaginemos que hemos pegado que el antígeno que hemos pegado allí es P24, ¿sí? Ahora, podemos saber que tal vez el VIH tipo 1, como serotipo, tiene P24, ¿ok? ¿Qué pasaría si el VIH tipo 2 no tiene P24? ¿Lo va a detectar? No, porque no estamos buscando el antígeno de interés de ese VIH, ¿cierto? Y otro punto importante, imagínate que tu paciente no expresa P24, ¿sí? O sea, no genera un anticuerpo para P24, pero sí tiene VIH. ¿Sí me dejan entender? ¿Lo va a detectar? No. Entonces ese era el gran problema del ELISA indirecto. Solo trabajábamos con epítopos, con un fragmento de un antígeno, ¿sí? En cambio, en el ELISA tipo sándwich, yo ya puedo colocar en la membrana nitrocelulosa los anticuerpos. Bueno, los voy a dibujar así, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Entonces el anticuerpo lo pego allí. Al poder yo detectar una molécula grande, como puede ser la molécula del VIH, se va a unir de forma tranquila aquí a este anticuerpo como antígeno que es. ¿Ok? Entonces la principal diferencia con los anteriores es que el ELISA tipo sándwich me permite manejar moléculas grandes. ¿Sí? Y luego igual le voy a aumentar un segundo anticuerpo que se va a unir acá arriba, que es mi conjugado. ¿Ok? Y ahora sí parece un sándwich, ¿no? Anticuerpo, antígeno, anticuerpo. ¿Ok? Y bueno, obviamente después se añade la enzima y el posterior sustrato. ¿Ok? La diferencia con el sándwich es que me permite ver moléculas más grandes, tenga menos posibilidad de interferencias, y en estas, a diferencia de las otras, lo que detectamos es el antígeno, porque el anticuerpo ya está pegado a la membrana. ¿Sí? Ok. Flor, ¿pueden ver el ELISA competitivo? El ELISA competitivo se utiliza cuando se desea medir concentraciones muy bajas de antígeno, como en el caso de algunas hormonas o pequeñas moléculas. En este método, la muestra compete con un antígeno marcado por un anticuerpo. Cuanto mayor es la concentración de antígeno en la muestra, menor será la señal generada, ya que menos antígeno marcado se unirá al anticuerpo. Este tipo de ELISA se usa con frecuencia para detectar pequeñas moléculas como hormonas, drogas o toxinas. Ya, exacto. Ahora, cualquiera de las tres pruebas anteriores tenía un problema, que si la concentración de lo que yo vaya a buscar era muy pequeña, ¿sí? No iba a ser detectable. ¿Ok? Imagínense que no hay esta cantidad de 6 antígenos para 6 anticuerpos, sino que solo haya 2. Probablemente la prueba no marque reactividad, o sea, no marque una señal legible, ¿sí? De cuantificación. Entonces, eso pasaba en el ELISA competitivo, por eso es que, mejor dicho, en los anteriores ELISAs. Por eso se diseña el ELISA competitivo, que me permitía ver, primero hormonas, ¿no? 2 drogas,
y 3 toxinas. Por ejemplo, los pongo en contexto. Ustedes están en emergencia, viene un paciente totalmente inconsciente y quien lo traiga, no sé, será el serenazgo, la policía, les dice, ¿sabes qué? Nos han llamado porque dice que había un paciente, una persona tirada en mitad de la calle post 31 de octubre, Halloween, y no sabemos qué tiene. Todo lo primero lo vas a ver en emergencia, vas a decir que el paciente está inconsciente, vas a medir el Glasgow. Sí saben qué es el Glasgow, ¿no? ¿Cuánto es el mínimo Glasgow que hay? 3. No han respondido 0 o 1, 2. Entonces le clasifican un Glasgow y saben de que obviamente está inconsciente, no tiene respuesta a, no sé, ocular, algo. Pero después dicen, ok, ¿qué diagnóstico le pongo? Intoxicación por sustancia desconocida. ¿Sí? Para sustancia desconocida pueden haber muchas cosas: alcohol, drogas, toxinas. ¿Sí? Entonces, si hacen una ELISA, supónganse para marihuana, se puede hacer. ¿Sí? Y no es detectable, el más adecuado sería un ELISA competitivo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es que funciona? Porque en este ELISA yo voy a tener un anticuerpo igual pegado en la membrana, ¿ok? Pero no solo va a haber los anticuerpos que van a buscar el antígeno de interés, ¿sí? Sino van a haber otros anticuerpos a los cuales se va a pegar un antígeno específico diseñado en el reactivo, ¿ok? Entonces vamos a hacer que se peguen los antígenos del reactivo a los anticuerpos ya pegados en esa placa versus los antígenos que vienen del paciente, ¿cierto? Y pues obviamente va a ganar el que más antígenos tenga pegados, ¿cierto? En este caso estoy especificando que el antígeno que más hay pegados es el del paciente, ¿sí? Están compitiendo. Posteriormente igual vamos a añadir un segundo conjugado que mientras más conjugado busque el antígeno correspondiente de interés, pues va a marcar una señal con la enzima que se le agrega, ¿ok? Y el sustrato correspondiente, ¿ok? ¿Sí se entendió? Entonces no se olviden, el ELISA competitivo, principal ventaja, nos sirve para ver moléculas muy pequeñas como hormonas, drogas y toxinas. La diferencia es que igual está pegado al anticuerpo con respecto al sándwich, solo que acá van a competir con un segundo anticuerpo y un antígeno específico. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, esta parte lo voy a leer yo ya. Bueno, el ejemplo de uso del ELISA en diagnóstico puede ser para el virus del VIH. ¿Okay? La prueba de ELISA para el VIH se realiza inicialmente para identificar la presencia de anticuerpos anti-VIH, ¿okay? En el suelo del paciente. Eso quiere decir que inicialmente las pruebas eran así, ¿sí? Tipo un ELISA indirecto. Esta prueba es muy sensible y puede detectar la infección en sus primeras etapas. En caso de un resultado positivo, siempre se realiza una prueba confirmatoria, eso ya lo hemos aprendido, ¿cierto? Como una prueba de hueste celular. La ELISA ha sido fundamental como prueba de control de la epidemia de VIH, permitiendo la detección temprana de la infección y el inicio del tratamiento antirretroviral. La hepatitis C, la prueba de ELISA para la detección de anticuerpos contra el virus de la hepatitis C es otro ejemplo clave del uso de esta técnica en medicina. Esta prueba permite detectar la infección por hepatitis C en personas que pueden no presentar síntomas evidentes. Aunque la prueba de ELISA no detecte la ARN viral directamente, proporciona una herramienta de diagnóstico inicial que se complementa con pruebas confirmatorias como una reacción en cadena de la polimerasa para determinar la carga viral. ¿Okay? Y otro detalle importante, nos sirve también para enfermedades autoinmunes, para el diagnóstico de artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, esclerosis múltiple. El ELISA se usa para detectar anticuerpos específicos como el factor reumatoideo o los anticuerpos antinucleares. ¿Okay? Esta técnica ayuda a confirmar el diagnóstico, especialmente cuando los síntomas son poco claros o cuando se requiere realizar un análisis, un seguimiento en respuesta al tratamiento. ¿Ok? Bien. Ahora, en su guía les pide que trabajemos con este kit de ELISA llamado Acubin. ¿Ok? Si les pido que hagan una prueba de orina para saber si la mamacita está embarazada, ¿qué prueba es? Les pongo opciones: ELISA, inmunocromatografía, quimioluminescencia, inmunocromatografía, ¿cierto? Porque literal es como lo que hemos aprendido la clase pasada, ¿no? Es agarrar una tira
o un aparatito de los que genera tipo un tubito, colocarlo dentro de la orina y esperar a que suba la muestra y va a tener una raya o 2 rayas. ¿Sí? Pero otra forma que van a tener más en sus centros de salud cuando ustedes estén trabajando es tal vez tener una ELISA. ¿Ok? Y una ELISA es en suero, o sea, es en sangre. ¿Ok? De hecho, si ustedes me preguntan, bueno, por hecho, cuando estudian química obstetricia, si les preguntan cuáles son las dos formas para saber el diagnóstico de embarazo, prueba en sangre positiva para beta-HCG, ¿ok? Lo que vamos a hacer, y sentir el latido del feto o del embrión, ¿ok? Por una ecografía. Ahora, dentro de su actividad les piden leer y esquematizar la metodología del test de ELISA-Cubin para la detección de hormona gonadotropínica coriónica. Entonces, lo único que tienen que hacer es literal copiar esto. Y en internet, pues vamos a poner que nos dé el inserto. Y debe aparecer alguno donde nos dé el inserto. ¿Cuánto cuesta? 700 soles. No, eso es barato comparado con otras pruebas. Ya miren, acá lo pueden descargar. ¿Sí? En este que dice script. Y lo que tienen que hacer es reportar lo que dice la metodología. Reactivo y procedimiento. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿qué es lo siguiente que les piden? Graficar los tipos de ELISA, creo que ya los tienen ahí. ¿Sí? Y explicar el principio de la técnica. ¿Funcionará en YouTube? Acá. En este video hablaremos de... No quiero esto. Quiero algo donde se pueda... En esta fase, la TSH contenida en los estándares o en el suero se une al anticuerpo monoclonal anti-TSH fijado en la fase sólida. Les voy a tratar de ir explicando un poquito. Miren, ¿ven todos esos tubitos? Acá están los estándares, porque acá dice 0, si logran ver, acá dice 0,5, acá dice 2, 5, 10, 20, 40. ¿Sí? Lo primero que tienen que hacer es preparar los estándares. Si se han dado cuenta, vienen en una ampollita, así que eso viene en polvo. Hay que colocarle el suero y reconstituirlo para que se vuelva líquido. ¿Sí? Después, esto de acá abajo es la placa. ¿Ven que tiene full pocillitos? Ahora, lo que está haciendo allí es colocarle, obviamente, los estándares en cada pocillo, como les dije, ¿no? Podemos trabajar con toda esta columna los estándares y nos queda todo esto para trabajar muestras. ¿Sí? Ahora, no es difícil identificarse dónde estamos ubicados, porque uno podría decir, pero doctor, ¿cómo me doy cuenta pues dónde puse la muestra A, la muestra B, la muestra C? Porque está codificado. Digamos, esta es la columna A, B, C, D, y este es el lado 1, 2, 3, 4, 5. Entonces yo les puedo decir, ¿no? Y a mí le pon tu muestra, digamos que tú te vas a sacar sangre para tu muestra. Y ahí tú decís, la voy a poner, doctor, en el punto C2. Ya, C2, ya mismo. Daniel, y Daniel decide ponerlo acá, ¿cierto? D2, Daniel. Todo está codificado. ¿Tocas? ¿Sí? Y entonces coloca. Bueno, acá está preparando los estándares para colocar uno por uno. ¿Sí? Ya. Lo siguiente que está haciendo es tratar de pegar lo que esté colocando, ¿no? Por ejemplo, si esto es tipo sándwich, permite que tengamos una ELISA tipo sándwich. Una vez agregado cantidad de cada pozo, se mezcla gentilmente y se pone en incubación preferiblemente durante 60 minutos.
La placa no es que no se puede desarmar, ¿eh? Si se dan cuenta está colocando los pocillos uno por columna por columna, así que sí la podemos desarmar. Ahí está generando un buffer, y ahora les explico para qué es ese buffer. Una vez más, ahí está preparando los estándares, acá, de cada uno de ellos, por eso los coloca en tubos aparte. Ahora siembro los estándares en cada uno de ellos. ¿Sí? En esta placa, si se dan cuenta, no es que el anticuerpo o el antígeno ya venga pegado, ¿sí? Él ha preparado cada una de las muestras porque tiene que hacer que en cada una de estas se pegue el antígeno o el anticuerpo, ¿sí? Así que el primer procedimiento es agregar lo que tengas de interés para que se pegue en la placa. ¿Ok? Para eso es el PBS, para reconstituir y pegar lo que tenga que pegarse aquí en la placa. ¿Ok? Después de que coloca los antígenos o los anticuerpos y los hace pegar en la placa, lo siguiente es ponerle la muestra del paciente, ¿sí? Para que se pegue el antígeno o el anticuerpo. Bien, en este procedimiento. Bueno, es una pipeta multicanal. ¿Ven que lo bota? Ya, lo que está botando es el PBS, porque espera que el antígeno o el anticuerpo ya se haya pegado ahí en la superficie. ¿Ok? Está botando el exceso de líquido. Y lo vuelve a botar. Streptavidin HRP by diluting the concentrate in assay buffer. Then add streptavidin HRP to the plate. In this step, multiple streptavidin binding sites may be present on each biotin antibody molecule. Con ese dibujo nos están dando a entender que ya pegó el anticuerpo, ya ha colocado el antígeno, es decir, la muestra del paciente, ha colocado el conjugado, que es el segundo anticuerpo, que ya se pegó, y ahora le está agregando la enzima, ¿sí? Con el correspondiente sustrato. To an enzymatic amplification signal. Incubate the plate as recommended in the protocol. Wash the plate as previously described to remove any excess enzyme. Add the chromogenic substrate. The intensity of the color developed is proportional to the amount of protein present in the signal. Ahí acaba de agregar el sustrato, porque el color ha cambiado. Miren, estaba totalmente transparente, ahora está en azul. Incubate the plate at room temperature in the dark for 30 minutes. To stop the enzymatic reaction, add stop solution. The solution will turn yellow. Measure the absorbance at 450. Ahora, para medir las absorbancias, me coloco en ese aparato. Congratulations, you are now done with your ELISA. For more product information, go to the link on the screen, or for technical questions. Bueno, para generar esa gráfica, pues obviamente, si usted ha generado una absorbancia específica para cada concentración, él va a generar una gráfica, ¿no? Aquí va a colocar las absorbancias y acá las concentraciones. Imagínense que la absorbancia 1, ahí es 1, marca con una concentración de, no sé, de 3. Entonces ahí va un punto. ¿Sí? Luego la absorbancia 2 marca con una concentración de 5. Ya, ahí va el otro punto. ¿Ok? Obviamente yo estoy haciendo muy lineal, ¿no? Pero puede ser que el segundo punto marque ahí, el otro acá, el otro aquí, el otro así, el otro así. ¿Ok? Luego, obviamente, si ustedes unen los puntos, se va a formar una curva media sigmoidea. ¿Cierto? Pero a nosotros no nos interesa la curva sigmoidea, sino que la máquina calcule una gráfica en línea recta. ¿Sí? Cuando calcule la gráfica en línea recta, yo voy a tener esta fórmula. ¿Ok? Y van a ser mis absorbancias. M va a ser la pendiente que calcule el equipo. ¿Sí? X van a ser mis concentraciones. Y B va a ser un valor que calcule el equipo. ¿Ok? Ahora vamos a movernos en base a eso que hemos aprendido al cuestionario que les hice la casa. ¿Ya?
Bien, el cuestionario que dice la casa dice: se tienen los estándares 0, 5, 25, 50, 10, 250 y 500. ¿Acá? De las absorbancias 0, 0,5, 0, 145, 0, 155, 0, 725, 1,005, 1,105 y 1,125. Graficar la curva de calibración y obtener la ecuación asociada a la prueba de Lisa. ¿Alguna idea cómo lo hacemos? Un cuadro doble entrada, ¿sí? Entonces, como nosotros ya no hacemos papel milimetrado y esas cosas, porque tenemos computadora, agarramos y encendemos el Excel, ¿sí? Bueno, si quieren encienden el SPSS, el aparato que les sea más fácil para calcular. ¿Ok? Y aquí, pues vamos a colocar en un lado las absorbancias y en el otro las concentraciones, ¿sí? Ahora dicten en orden, ¿cuál es la primera absorbancia que dice ahí? 0.005. 0.005, ¿sí? Ya, el siguiente. 0.145. ¿Qué? 145. 145. Sí. Ya, el siguiente. 155. 0.155. Otro. 725. 725. El otro. 1.005. 1.005. El otro. 105. 1.105. Ahí. Esta máquina tiene algo, ha volado solo con ponerle datos. Ya, 1,005 la otra. 1,105. 105. Ya, el otro. No, era 105 y 125. Ya, ¿hay otro más? Ya, y de concentraciones. 0, 5, ¿Qué? 0. El primero es 0. el segundo 5. 25. 10. 250. Es que, ¿te acuerdas que dije que podía oscilar? Eso no era lineal. 250. Y 500. Doctor, ¿puede hacer servicio, por favor? Sí. ¿Por qué le insistes? Ya. Ocas. Tienes razón. Acá podría ser 100. ¿Sí? Porque si se dan cuenta, si la máquina lee un estándar, todo está en aumento. Salvo este punto. ¿Ok? Yo sí sospecharía que tal vez se hayan equivocado en tipearlo, pero igual lo vamos a trabajar así, y si quieren luego lo trabajamos con 100. A ver qué sale. ¿Ya? Entonces, una vez que ustedes han generado esta gráfica, mejor dicho este cuadro de doble entrada, lo siguiente que vamos a hacer es construir la gráfica. ¿Ok? Para eso se van a ir a insertar gráfico y van a poner este de puntos. ¿Ok? Ese gráfico de dispersión. Le dan clic derecho y les va a pedir que seleccionen datos. ¿Ok? Entonces no se olviden. Agregamos, en el eje X van las concentraciones. ¿Ok? Y en el eje Y van las absorbancias. ¿Ok? Luego le damos a aceptar y ya me ha generado mi gráfico de puntos. Ahora, selecciono los puntos, o sea, si me ubico en el puntero con los puntos, y le doy clic derecho, agregar línea de tendencia, que se vea de carácter lineal, que es la que nos interesa, y agregamos la ecuación y el valor de datos. ¿Ok? ¿Ya está? Ya tenemos la pendiente y tenemos el factor cuadrático que tiene que ser menor de 1. ¿Ok? Y acá está la línea.
Ahora, lo siguiente que nos toca es reemplazar. Como les digo, miren, tenemos que poner un y, tenemos que poner la pendiente, el valor de x y el valor de b. ¿Sí? El valor de la pendiente ya lo tenemos, es 0,0018. ¿Sí? Lo estoy sacando del gráfico. Y el valor del b es 0,3983. ¿Ok? Listo. Ahora regresamos a la práctica y nos dice: a partir del gráfico anterior, que ya lo hicimos, se tiene que una muestra con una absorbancia de 0,250. ¿Ok? ¿Cuál es la concentración de hormona gonadotropínica coriónica, sabiendo que el blanco tiene una absorbancia de 0,02? ¿Ok? Cuando trabajamos con ese valor de absorbancia, estamos hablando de espectrofotometría. ¿Ok? Cuando trabajamos con espectrofotómetros, podemos tener un espectrofotómetro de canal simple. Cuando se trabaja con un canal simple, yo puedo tener un tubo que tiene una intensidad de cambio de color, como hemos visto, ¿cierto? Primero estaba azul, luego se volvió amarillo. Para asegurarme que ese tubo va a marcar el valor neto de lo que está aquí, del cambio de coloración de esta muestra, tengo que restarle un blanco porque es mi espectrofotómetro de canal lineal. ¿Sí? El blanco puede ser agua, este puede ser simplemente agua. ¿Ok? Entonces lo que estoy haciendo es restar ese 0,250 de la muestra que ha marcado menos el blanco que es 0,02, es decir, 0,23 es mi absorbancia real. ¿Sí? ¿Me dejo entender? O sea, ya. Esto de aquí ya es más como para enseñarle a un biólogo, un biotecnólogo, un tecnólogo, ya. Porque ustedes no van a ver el fundamento de la prueba. Me refiero a que van a trabajar con el equipo. Su punto médico va a ser el diagnóstico. ¿Ok? Pero quiero que sepan de que espectrofotómetros hay dos: de canal simple o de multicanal. ¿Ya? Si es de canal simple, quiere decir que yo voy a colocar en la primera muestra, que la lea, pero yo, para asegurarme que el equipo funcione adecuadamente, no solo necesito que me lea la muestra, sino que incluso lea valores que yo sé que salen negativos para una absorbancia. Entonces, ¿cuál va a ser mi blanco? Tal vez agua. ¿Ok? Entonces yo le coloco esto porque si es que no le colocara un blanco, tal vez puede ser lo que esté leyendo, lo que está dentro de la muestra, pero no me asegura que realmente está detectando valores exactos de ese líquido que le he puesto. ¿Sí? Ahora, si yo le coloco un blanco, si lee el blanco, la absorbancia del blanco debe ser cero. Todo lo más cercano a cero, porque el agua es transparente. No se va a quedar ninguna molécula de luz dentro del líquido, literal todo va a salir. ¿Ok? Entonces, como me está diciendo que la muestra sale 0,250, pero que ha utilizado un blanco, me da a entender de que hay un espectrofotómetro de canal simple. Entonces tengo que restarle el blanco a la muestra para que sea el valor real de la absorbancia. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Ahora, a veces hay espectrofotómetros de canal múltiple. Ahí ya no necesito restarle el blanco, porque la máquina descuenta el blanco de forma directa. ¿Ok? Pero acá yo debo suponer que en ese ejercicio le están viendo que descuenten el blanco porque el espectro es de canal simple. ¿Ok? Entonces, cuando le he contado, ya tengo una absorbancia de 0,23. ¿Sí? Entonces, como yo ya construí mi gráfica y me están pidiendo que sepa la concentración de esa muestra, coloco la absorbancia de 0,23 aquí y para que me calcule la concentración simplemente aplico la fórmula, ¿cierto? Sería el valor de Y, que es la absorbancia, y le tengo que restar el valor de el B, ¿verdad? 0,39 punto y pico. ¿Ok? Y eso lo voy a dividir entre la pendiente. ¿Sí? Termino pasando esto para abajo. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Entonces divido entre la pendiente y ya me calculo un valor, ¿cierto? Menos 93,5 debería ser la concentración. ¿Ok? Ahora, ¿existe algo negativo? O sea, yo les puedo decir, no sé, dósame glucosa. Y la glucosa le sale menos 5. ¿Alguien tiene menos 5 de glucosa? Gracias. No. Ya. Entonces, hasta ahí, miren, les cuento. El día que hice prácticas con el grupo del lunes, yo dije, creo que me he equivocado. ¿Sí? Entonces le daba la vuelta a las directrices y decía, pues,
Creo que sigo equivocado. Pero si ustedes vuelven aquí a su guía, les dice que estamos calculando la concentración de una hormona gonadotropínica coriónica. Entonces, si una mujer no está embarazada, marcará hormona gonadotropínica, porque eso lo sintetiza la placenta, el corión, ¿cierto? Entonces es altamente probable que el valor, claro, que no tiene, ¿ok? Pero igual no considero que sean los valores correctos, por eso les digo que tal vez hay un punto de error ahí, porque la muestra por lo menos debería ser lo más cercana a cero, ¿ok? ¿Sí? Pero igual forma, si es que me piden un diagnóstico con base a todos esos datos, yo diría paciente no embarazada, ¿no? ¿Ok? Porque no marca la actividad. Ahora, imaginemos que hacemos esto, simplemente vamos a cambiar este valor que nosotros suponemos que está mal, porque no va en ascenso, por 100. Cambiar algo, o sea, si lo cambio y le doy enter, se supone que va a cambiar todo, la fórmula, todo. La fórmula cambia, ¿cierto? Ahora, lo único que voy a hacer es reemplazar esa nueva fórmula aquí, 0.002 y SB 0,3375. ¿Sí? Bueno, ha mejorado, pero igual sigue siendo negativo. ¿Sí? Okay. Ahora, eso es en un buen contexto. ¿Okay? Si imaginamos que estamos trabajando con hormona gonadotropínica, ok, si la prueba sale negativa, es muy probable que si es que esto lo está leyendo un equipo, el equipo lo redondea a 0 y diga paciente no embarazado. ¿Cierto? Pero si me están diciendo, por ejemplo, que quieren dosar hormona TSH o T4 libre o T3 libre, no existe ningún paciente que me va a marcar 0 de la hormona, ¿verdad? Tienen que marcar un valor positivo. ¿Okay? Entonces, si me ponen este mismo gráfico bajo el contexto de que eso es hormona tiroidea, yo diría que lo que está mal es esto. Que hemos hecho una mala curva de calibración. ¿Sí? Hemos medido mal los valores. Porque eso me refleja que realmente la curva no está marcando lo real. ¿Sí? Entonces, ¿qué harían ustedes para mejorar la curva y que todo les salga positivo? Volver a hacer la curva, ¿no? O sea, volver a preparar los estándares y volver a hacer la lectura en el ELISA y que me vuelva a marcar valores. ¿Acá? Ahora vamos a jugar un poquito. Imaginemos que las concentraciones no son así. Que tal, mejor dicho, las absorbancias. Imaginemos que esto no es 0.155, a ver, que sea, no sé, 0,165, que no se vaya a 0,725 sino hasta 0,500, que no salga hasta 1 sino hasta 0,9, que recién acá marque 1 y tal vez acá que marque 1.0. ¿Ok? A ver, vamos a ver si varía. Si varía, acá reemplacemos 0.0019 y el B 0,2833. Vamos mejor, porque se ha negativizado. Ahora, imaginemos que las concentraciones también eran distintas. Acá es 2, acá es 10, acá es 25, acá es 30, 45 y tal vez 100. Se dan cuenta que mientras la curva se va moviendo más hacia el 0, el valor va a mejorar. 0,1, 0,2 y acá 0,22. ¿Ya está? Se positivizó en la prueba. ¿Sí? Ahora sí tendría más sentido. ¿Ok? Ahora, cuando revisen el video de lo que están grabando, se van a dar cuenta que los puntos estaban totalmente alejados de la línea. Ahora se han acercado lo más posible de la línea. ¿Ok? Entonces ahí yo puedo interpretar de que la curva estaba mal hecha desde el inicio. ¿Sí? ¿Ok? Y ya ahora sí estamos obteniendo valores adecuados. ¿Sí? Entonces, bueno, no sé si es que estos valores se los han inventado o realmente son así, pero por lo menos la conclusión ya la sabemos. ¿Ok? ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿O sí se entendía? ¿Sí se entendía? Ya, genial. Entonces aprendan eso, porque en su examen, si es que alguien es malo, lo más sencillo es ponerles esto, ¿verdad? Yo les pongo en el examen, ok, calcúlame la concentración de la absorbancia tantos,
sabiendo que la fórmula es esta, o sea, y les ponen valores. ¿Ok? Hasta ahí está fácil, pues solo reemplazar. Ahora, si les ponen directo esto, ahora échense a dibujar la curva. ¿Sí? Que es una opción. Productores son las ingenierías. ¿No? O sea, ¿qué? Ah, ¿cómo se hace el número? O sea, mejor dicho, nosotros hemos partido que sabemos la observancia y quieres calcular la concentración. ¿Tú quieres ir al revés? O sea, pueden ponerme Claro. O sea, por ejemplo, una opción es... Aquí hemos hecho que te han dado la absorbancia y hemos dado la concentración, ¿cierto? Lo primero que yo haría es ver que todas las concentraciones que están en mi prueba son de la misma unidad. Mira, por ejemplo, acá dice que todos están en microgramos por mililitro. ¿Sí? Si todos están en microgramos por mililitro, no me asusto porque quiere decir que voy a trabajar solo con esos mismos números. Si por ahí alguien es mucho más malo y me dispara así, ¿no? Que la concentración es 5 miligramos por decilitro, la siguiente concentración es 8, pero nanogramos por mililitro, la siguiente es 10, no sé, gramos por decilitro. ¿Ok? Lo primero que tienes que hacer es uniformizar unidades, trabajas en una sola, digamos, todo lo conviertes a miligramos por decilitro. ¿Ok? Y obviamente tus valores van a variar, capaz acá sigue siendo 5, capaz acá baja y es, no sé, 2.5, y acá capaz varía y es 4, pero todas están en miligramos por decilitro. ¿Sí? Y ahora sí recién puedes trabajar, porque ya tienes toda la curva estándar como para trabajar en las mismas unidades. Lo siguiente es igual, dibujar la gráfica. Y como ya tienes los valores de la gráfica, simplemente aplicas al revés, ¿no? Ya tienes el valor de la concentración y te está pidiendo que calcules la absorbancia. ¿Ok? Si es que te lo dan, genial, ¿no? Si no, te pueden colocar datos faltantes, ¿no? Por darte un ejemplo, ¿no? Voy a borrar un lado. La pendiente sí. Otra puede ser que te dan la fórmula, imaginemos, ¿no? Copiamos esa fórmula que ha salido ahí. Me dice que es y es igual a 0,0102 por X, pero no me dan B. ¿Sí? Esa es la pregunta, ¿no? Ya. Para hacer esto es muy probable que te tengan que dar datos adicionales. Te puede dar todas las absorbancias y concentraciones, ese dibujo que hemos hecho allí. ¿Ok? Y la otra puede ser que te lance datos aleatorios, ¿no? Supongo que te dice, ¿no? Que para la absorbancia, ¿cuánto es? Para la absorbancia 0.23, el valor de la concentración es 0,86. ¿Sí? Lo que está ahí arriba. ¿Ok? Entonces ya tienes la cosa un poquito más solucionada, ¿vale? ¿Sí? Porque luego la pregunta de la prueba es, quiero que me determines la concentración de la absorbancia 0,5. ¿Ok? Y te piden esta concentración que tú no sabes. ¿Cierto? Entonces la cosa ya la tienes un poquito más solucionada, porque literal, lo primero que tienes que hacer es reemplazar la fórmula. Si reemplazas 0,23 y reemplazas 0,86 acá, vas a calcular B. ¿Cierto? Ya teniendo B, simplemente bajas la fórmula que ya la tienes completa, más el B que sale 0,66. ¿Sí me deja entender, no? Entonces lo siguiente que tienes que hacer simplemente es aplicar la observancia acá, en 0,5. Y ya puedes despejar X. ¿Sí? Esa es otra forma. ¿Ok? Ahora, antes de avanzar, ¿sí se entendió, no? Ya. Camila, ¿cuál era tu duda de la guía? De la práctica anterior, en las fichas de las pruebas, la sensibilidad y la especificidad no concuerdan con los... O sea, si hacemos la forma de los cuadritos, no... A ver, ¿me la puedes dictar? La fórmula del cuadrito. Y miren, acá debe ser sí, no, sí, no. ¿Ok? Insertar una columna. Acá es muy probable que les pongan enfermo, sí, no, y acá la prueba, ¿cierto?
prueba. Sí, no. Ya. A ver, ¿cuál es el valor que baja? Para hepatitis A, 87. Luego abajo 5. ¿Acá? Sí. Luego 9 Ya. y 205. Ya. Y ¿Supuesto? supuestamente la sensibilidad relativa es 90.6. 90.6. Entonces, para calcular sensibilidad, si no me recuerdo, es valor predictivo positivo, perdón, valor verdadero positivo Sobre. entre la columna, ¿verdad? Ajá. 87 más 5. ¿Sí? Y esto por 100. ¿No sale? 94 y sale 89. No, la sensibilidad es 90.6. Ya. 94.6. Puede ser que se hayan equivocado. ¿Y la especificidad? La especificidad sale 97.6 según la ficha. 95.6. 97.6. Pues tal vez se han equivocado, ¿verdad? Porque realmente debe salir ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces ponemos los valores según la forma. Según lo que les dice la ficha. Ahora si quieren por ejemplo una capita de ahí, ¿no? Que sean, no cuadra lo que han puesto ahí. ¿Ok? Ya. Ahora, chicos, en el aula virtual también ya les he dejado cuál va a ser su quiz. Sí. ¿Sí? Es como el de la vez pasada, un poquito más. Lo vas a ver ahorita para que no te asustes. Lo que tenemos que hacer la siguiente semana, ¿ya estamos en hora, no? Sí. Lo que tenemos que hacer la siguiente semana es un caso clínico sobre deficiencia de adhesión leucocitaria. No es este. Este se los he puesto para su quiz. ¿Acá? Sí me dejo entender, ¿no? Este es para su quiz. Ahora, Daniel, ¿cómo se da una deficiencia de adhesión leucocitaria? A ver, descríbemela como médico, no como laboratorista. A ver, mira, va un paciente, no sé, de 26 años a tu consultorio, ¿sí? Y te dice de que en las últimas semanas se ha estado enfermando, pero de forma repetitiva. Digamos, me dio la gripe en marzo, de ahí nuevamente me dio la gripe en abril. Fui muy piña porque en junio me fui al Cusco a ver la montaña de 7 colores y regresé con neumonía. Así que vine, me hospitalizaron, me trataron. Ya julio decidí estudiar idiomas y me metí a la Alianza Francesa, pero un amigo estaba con gripe y al día siguiente me diagnosticaron ya no neumococo como la primera vez, sino Klebsiella neumonía y otra vez me hospitalizaron, ¿no? Ay, doctor, qué feo caso. Entonces, ¿qué te está diciendo con todo eso? ¿Tiene una eficiencia baja? Tiene una inmunodeficiencia, porque no debería enfermarse tan seguido, ¿sí? Entonces su sistema inmunológico no está reaccionando. Ahora, si su sistema inmunológico no está reaccionando a inmunodeficiencias, hay cuchumil. ¿Ok? Ok. Pero por ahí, tú dices, vamos a hacerle un examen de sangre. Vamos a hacer un hemograma. Y en el hemograma encuentras que tiene los neutrófilos en el suelo. ¿Sí? Capaz que tiene una neutropenia con 350 neutrófilos. Y total de leucocitos, 1000. ¿Sí? Entonces, si está en leucopenia y está en neutropenia, ¿cómo migra un neutrófilo a una zona de acción según la inmunología celular? Celular, no humoral. Es primera fase. ¿Cuál es la primera fuente de barrera de defensa del ser vivo en inmunología celular? Las barreras epiteliales. ¿Sí? Al parecer no funciona, ¿no? Porque si es que que él se protegiera, cada vez que le estornudan en la cara, los hilos de la nariz o sus mismos hilos traqueales deberían eliminar el agente. ¿Ok? La siguiente barrera es que sus mismas células lo defiendan, ¿no? Cada vez que tiene una lesión o un punto donde hay un antígeno o algo que esté generando una noxa, ¿sí? Debería migrar neutrófilos, macrófagos a esa zona, ¿sí?
Si no tiene neutrófilos, es porque algo está haciendo que lleguen, no actúen y encima disminuyen. ¿Ok? Entonces, una posibilidad en tu cabeza como médico, Daniel, es decir, tal vez este paciente debería llegar a la zona de trabajo, o sea, a la zona donde hay la noxa, digamos el epitelio respiratorio, el neutrófilo, pero te acuerdas que el neutrófilo para poder moverse tenía que hacer diaperesis, Sí. o quimiotaxis, perdón, Quimiotaxis. migrar a través de la superficie y luego ingresar a la zona de acción, digamos, este es el epitelio respiratorio y aquí debería llegar, ¿cierto? Sí. Ya. Para que llegue y se pegue y ingrese el epitelio, tiene que haber una molécula de adhesión. Es su segunda fase. Molecular adhesion, ¿se acuerdan? ICAN1. ¿Ok? Entonces, una opción es buscar que ese paciente no tiene ICAN1. ¿Ok? Si no tiene molécula de adhesión, el neutrófilo va a venir, va a pasar, pero nunca va a actuar en su zona. ¿Ok? Ya eso se llama deficiencia de adhesión leucocitaria. Es decir, no hay este receptor. Por algún motivo. ¿Ok? No lo expresa, tiene un problema genético o algo. ¿Sí? Entonces, pues yo voy a buscar el ICAN1. ¿Cómo buscaban las moléculas esas? A ver, técnicas que se nos vengan a la cabeza. Citometría de flujo es la primera. Otras. También puede ser por ELISA, ¿no? Si logro identificar el ICAN1 en el ELISA, puedo buscarlo con un antígeno especial, un anticuerpo contra el ICAN1. ¿Sí? También puede ser por radioinmunodiagnóstico. ¿Ok? Pero generalmente la inicial es citometría de flujo. ¿Ok? Ahora, cada molécula de adhesión tiene un nombre de CDA. Puede ser CD18, CD15. ¿Ok? ¿Podré entrar en el no, después me las muestras. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿de qué trata este caso que es su quiz? Dicen. En Paraguay han detectado que hay los primeros casos de deficiencia de adhesión leucocitaria. Entonces ellos van a diseñar una prueba que permita validar la presencia de esta enfermedad. Se han dado cuenta que las proteínas que son moléculas de adhesión expresan CD18 o CD15. ¿Ok? Entonces, lo único que tengo que hacer es, si nosotros somos personas sanas, yo sí debo tener, al hacerme una citometría de flujo, yo sí debo tener expresado mi CD18 y mi CD15. Y mi paciente, si le hago la misma citometría de flujo, no debería expresarlos. ¿Cierto? O una, o las dos, o ninguna. ¿Cierto? Ok. Entonces, eso es lo que han hecho. Lo primero es, obviamente, seleccionar la muestra, es decir, sus pacientes. Van a tener pacientes pediátricos en su mayoría. Van a seleccionarlos de acuerdo a criterios, ¿no? El grupo sano será el control y el grupo enfermo serán los enfermos. Acá se selecciona de acuerdo a la edad, de acuerdo al género, se han excluido algunos pacientes, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué han excluido a los pacientes que tienen fiebre, resfriados, infecciones, consumo de antibióticos, analgésicos o antigripales? Pueden dar un falso positivo. Porque pueden dar un falso positivo, porque estos pacientes ya de por sí están generando anticuerpos en sangre frente a la infección que están pasando. ¿Sí? O el mismo metabolismo del fármaco que estén tomando puede generar un falso positivo. ¿Ok? Entonces, ese tipo de pacientes no constituye un buen control. ¿Sí? Luego, bueno, seleccionan de acuerdo a la demografía, pero necesito que encontremos el gráfico. Bueno, acá les ponen todos los criterios y las características de su población, ¿sí? Para que lo vean. Acá han hecho más o menos una estadística, el porcentaje de personas que tienen adhesión leucocitaria y expresan CD18, deberían ser más del 100% que no tengan esa expresión, ¿sí? Y CD15 por lo menos el 99%. O sea, es una buena forma de detectar que tiene deficiencia de adhesión leucocitaria. Si no las expresa, pues sí o sí lo tiene. ¿Ok? Entonces luego hacen la citometría. Miren, aquí en este primer gráfico, lo que están validando es, ¿se acuerdan? La citometría de flujo nos permite ver la granularidad y el tamaño de la célula. Y de acuerdo a eso las identifica. ¿Sí? Side scatter y forward scatter es para ver eso, celularidad y granularidad. Y acá lo están seleccionando esto, ¿verdad? Esto porque según ellos, esta es la región de neutrófilos, es decir, estos son todos los neutrófilos del paciente. ¿Ok? Lo han vuelto a dibujar en la clave B con otro paciente y esos siguen siendo neutrófilos, ¿sí?
A, B y C son pacientes distintos, ojo, ¿ah? Por eso es que ven la misma mancha en el mismo punto. Porque en A, B y C, esa mancha son los neutrófilos. ¿Ok? Listo. Luego, el paciente A, que es este, es un paciente sano. ¿Ya? Y él expresa el CD18 en esta porción, ¿sí? Marcado con FITSI, como está acá, y CD15 en esta porción, marcado con ficolitrina. ¿Ok? El segundo paciente es un paciente enfermo. Ahora vamos a leer la leyenda. Yo ya la leí por eso así. Miren, ¿expresa CD15? Sí, porque está en la misma posición que el de arriba. ¿Expresa CD18? No, porque se ha desplazado un poco hacia la izquierda. No está donde ahí está. ¿Cierto? Y el tercer paciente, miren, ¿expresa CD18? Sí, porque estaba en la posición donde estaba el primero. ¿De acuerdo? Pero CD15 no está en la misma posición. Se ha corrido igual hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces ya con sintometría de flujo te das cuenta que esa prueba sí va a ser útil. Cada vez que te topas con un paciente sano, que es tu control, debe marcar así, pero cuando te topas con un paciente que tiene deficiencia, se corren las curvas, ¿sí? A la izquierda o a la derecha, dependiendo. Entonces, bien, en la paciente A dice, desplazamiento normal de la señal de pico de fluorescencia en los histogramas CD18, 99% de expresión, y CD15, 98% de expresión, todo en un paciente pediátrico sano. En la clave B dice, sin desplazamiento del pico de fluorescencia para la molécula CD18, es decir, no hay expresión, en el paciente que tiene deficiencia de adhesión leucocitaria, eso es la Leukocyte Adhesion Deficiency 1. ¿Ok? Y en la clave C dice, sin desplazamiento de fluorescencia para la molécula CD15, 0% de expresión en el paciente que tiene deficiencia leucocitaria tipo 2. ¿Ok? Entonces así de simple es el ensayo. ¿Sí? Claro. Lo que tienen que hacer en su quiz es leer el artículo y hacer un resumen o tipo un ensayo en 2 hojas de lo que ven, ¿sí? Desde cómo seleccionan los pacientes, quiénes van a ser los controles y quiénes van a ser los pacientes problema, que tienen deficiencia de adhesión leucocitaria, y cómo funciona la prueba de citometría. ¿Capaz? Listo. Y bueno, finalmente pues tienen las conclusiones, ¿no? Voy a irme de frente. Dicen, en este estudio se demostró que mediante la evaluación de las moléculas CD18 y CD15 por citometría en pacientes sanos, lo que permitió su estandarización para establecer el diagnóstico de deficiencia de adhesión leucocitaria. ¿Ok? La evaluación de las moléculas también permitió detectar los primeros casos de deficiencia de adhesión leucocitaria en Paraguay, lo que sirve de precedente y pone a punto la técnica para el diagnóstico de la enfermedad a nivel local. ¿Sí? Y bueno, ya acabo. Bueno, después les hablo un poco del fenotipo Bombay, pero eso no es necesario que lo aprendan. ¿Ya? El fenotipo Bombay, para Bombay, eso ya es con respecto a la presencia o no del antígeno H. El antígeno H es el antígeno que codifica para el grupo O. El paciente A tiene antígeno para que codifique para el grupo A, antígeno A o B. ¿Sí? B en su mayoría, porque están cruzados. El paciente grupo sanguíneo A tiene antígeno B. Y el paciente grupo A positivo, perdón, y el paciente B positivo, el B, perdón, tiene antígeno A. Y el O no tiene ni uno ni el otro, tiene el antígeno H. ¿Sí? Entonces a veces hay pacientes que no expresan el antígeno H. Entonces tú no sabes qué es, ese es un Bombay. ¿Ok? Y el que expresa parcialmente un parabombay. Ya eso luego trae problemas porque imagínense que tienen un paciente que no logran distinguir qué grupo sanguíneo es. ¿Qué le vamos a transfundir? Tienes que definir qué fenotipo es. Si encuentras que tiene fenotipo Bombay, tienes que buscar un donante de sangre Bombay. Porque es el más compatible. ¿Cómo dice? O sea, ¿te refieres que le transfundas una sangre que sea lo más común? Digamos que ambos son Bombay, pero uno es A y otro es B. Ah, no, el Bombay siempre va a ser O algo, porque el antígeno H solo se expresa para el O. Entonces va a ser un Bombay negativo o positivo, pero va a ser un Bombay. ¿No se puede transfundir a B? No.
Dependiendo, bueno, hay una posibilidad. Tal vez sangre sí, ¿sí? Porque el AB puede tener el anti-A y el anti-B, y si es que no tiene, podría no hacer reacción, ¿sí? Pero si transfundes plasma, estamos fregados porque eso sí no vamos a atacar. Ahí está el anticuerpo. Así que ahí sí va a reaccionar. Entonces, hay una posibilidad, riesgo vida. ¿No? Si es que no tienes otra opción, podría haber una posibilidad. Si es que no, buscas al donador perfecto. Ya, pero bueno, eso no tiene nada que ver con el artículo en términos de lo que necesitamos buscar. ¿Ya? Ocas, ¿alguna duda más? ¿No? Ya, entonces, esto sí apréndanlo porque la siguiente semana vamos a ver otro caso de la deficiencia de acción depositaria donde aplicamos también citometría de flujo. Tal vez un poco más complejo. Y en su examen estoy más seguro que también les van a poner, si es que no, gráficas parecidas a esta. ¿Ya? Listo, chicos. Ahí acabamos. No se olviden de mandar su guía de esta fase. La siguiente semana vemos la última práctica. ¿Y el examen cuándo les han dicho que es? ¿El 5? Sí, el 5 de diciembre, el viernes 5 de diciembre. Ya, pero a ver. ¿Quién es? Daniel, entonces con la doctora María Cecilia. Con la doctora María Cecilia. ¿En qué punto estás de teoría? ¿Te acuerdas? Sí, acá tengo. Doctor, pero no, creo que no son